¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Ténganos todos ustedes una gran jornada de trabajo. Estamos con Germán Rodas. Él es el coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas. ¿Cómo ha estado, estimado Germán? Jorge, buenos días a todos los personas que nos escuchan y nos miran. Un saludo cordial. Pues en las tareas que nos competen, porque como esta es una comisión que no le cuesta al Estado ni a nadie, nos corresponde poner nuestro mejor esfuerzo también en el tiempo de pandemia, por la reclusión obligada. Así es. Perfecto. Bueno, ayer estábamos hablando un poco extra micrófonos y todo, y hablábamos de los 6 años de la Comisión Anticorrupción, Comisión Nacional Anticorrupción, y me decía, esto que es muy interesante, que ustedes son una organización más de hecho, una organización propia venida de las venas de la sociedad civil en contra de la corrupción, y esa es mi primera pregunta. ¿Cómo hacen ustedes sin ser parte del Estado, sin tener fondos del Estado? ¿Cómo hacen para funcionar y cómo han hecho para funcionar estos 6 años? En realidad, hace 6 años, organizaciones importantes del país, en mayo del 2015, instituyeron la Comisión Nacional Anticorrupción. Déjeme hacer una breve historia. Por supuesto. Personajes como que se han ido además, como Jorge Rodríguez, María Arboleda, Julio César Trujillo. Adicionalmente a ellos nos acompañan todavía Isabel Robalino, Simón Espinosa y yo formamos parte de ese núcleo que se organizó por parte del Frente Unitario de los Trabajadores, de sectores indígenas, sectores populares, de grupos y gremios muy importantes en el país, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, la Unión Nacional de Educadores, los estudiantes universitarios de secundarios, sectores mestizos, populares, etcétera, forman esta comisión que comenzó a trabajar en la medida en que en aquel momento no era posible denunciar nada a un poder omnímodo. Y no era posible porque el poder omnímodo había cooptado para sí a todos los organismos del Estado, de tal manera que todo era perfecto aparentemente, pero era necesaria esa Contraloría Social. ¿Cómo funcionamos? Funcionamos con la voluntad de aquellos miembros y de aquellos que se han sumado en el camino, también designados por el movimiento social, porque no son designaciones al azar, y entonces allí están incorporados Diego del Castillo, Mm. Francisco Muñoz, Juan Cubi, Patricio Albuja, Marco Antonio Rodríguez, Verónica Miranda, Alfredo Borja, que ahora constituyen el equipo de trabajo que se reunía hasta antes de la pandemia en el Colegio de Ingenieros de Pichincha, porque la ingeniera Verónica Miranda estuvo de presidenta del Colegio de Ingenieros. Ahora lo hacemos por Zoom, puntualmente los Ujú. martes, no nos falla nadie. Somos 12 miembros y el secretario, también ad honorem el secretario. Funcionamos desde entonces, desde hace 6 años, como una estructura de hecho, representación de la sociedad civil para indagar los problemas fundamentales de la corrupción y denunciarlos. La característica de la comisión ha sido que denunciamos los hechos, que no los volvemos públicos nomás. Y hay por lo menos una veintena de casos emblemáticos e importantes que podemos enumerar luego, que están en Fiscalía o en Contraloría denunciados y firmados por todos y cada uno de los miembros. También me olvidé señalar allí el nombre de Ramiro Beltrán, un Claro. ex dirigente de la UNE que forma parte de la comisión. De tal suerte que así hemos funcionado, con apoyo de algunos técnicos en una u en otra materia, también ad honorem, con el esfuerzo nuestro de todos los días, y con una voluntad que nos ha dado el hecho de que nuestro trabajo tiene un reconocimiento nacional, porque es un trabajo de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, en una circunstancia en que es una comisión, como yo suelo decir, sin recursos, sin oficina, sin secretarias y sin escritorios, pero con una enorme voluntad por presentar denuncias y recoger las denuncias que nos entrega la ciudadanía y volverlas públicas y llevar a los organismos de control. Entiendo perfectamente eso.
al ser una organización de hecho más que de derecho, pero también tienen esta formación que es multiclasista, multiorganizacional. Eso les da la fuerza para que ustedes puedan hacer esas investigaciones primero y luego las denuncias debidas del caso, ¿no? Sí, hay algunos documentos que nos llegan, hay alguna información que bajamos de la página web de la contratación pública, que contrastamos y comparamos. Hay algunos datos que están, que son evidentes. La primera denuncia, por ejemplo, fue sobre el tema de Manduriaco, de la hidroeléctrica, que sigue esa denuncia algo paralizada, un sobreprecio gigantesco, y entonces el contralor de ese entonces pretendió llevarnos presos, nos enjuiciaron y nos condenaron por haber dicho que no había ningún trabajo de control de la Contraloría. Evidentemente luego quedó claro que el contralor Poli era parte de la mafia de Odebrecht. De tal manera que hemos atacado lo que tiene que ver con las obras de Odebrecht, fundamentalmente las hidroeléctricas. También hemos actuado sobre lo que significa la falta de acción para que esos 3.500 millones de dólares que dijeron que se han utilizado en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, queden claro que no se utilizó, sino que se malversaron esos recursos, que lo de Odebrecht significan 6.500 millones de dólares, que nadie sabe cómo se manejó eso, y que todos conocemos que lo que había es sobreprecio en obra pública, y desde luego deuda externa, que también ha dejado beneficios y ventajas para algunos sectores. Yo diría que por allí están los tres ejes emblemáticos, pero Ujú. evidentemente hay otros casos del tema de los insumos médicos y de las medicinas. Nosotros advertimos en el 2019, antes de la pandemia, de estos sobreprecios en los insumos. Allí están nuestras tareas, pero no solamente nos hemos quedado en la denuncia, también en la propuesta hemos señalado la necesidad de un sistema nacional anticorrupción con algunos elementos que pueden constituir parte de este sistema. Quería preguntarle acerca del tema de Mandariacu, que es, puede decirse que es uno de los casos más emblemáticos y que dieron a conocer este tema de la corrupción, cómo estaba el tema de la corrupción en el país. Pero yo quiero proponerle algo, no sé si se puede hacer una comparación de cómo estaban esos procesos y cómo tuvieron que enfrentarse al poder y cómo está ahora. Porque para muchas personas puede ser que hubo sí una transición, pero parece que hay las mismas prácticas o no hay las mismas prácticas. ¿Qué ha pasado desde el correísmo y en este tiempo de esta transición en el gobierno de Moreno? En el caso de Manduriacu, cuando presentamos en la primera ocasión, que yo recuerdo que fue entre el mes de octubre y noviembre del 2015, porque la comisión se demoró en investigar, en procesar datos, etcétera, iniciábamos el trabajo, fue canasteada de manera inmediata la denuncia que nosotros la presentamos al entonces fiscal Chiriboga. En 8 días estaba en el archivo con el texto de archívese porque no sirve esa denuncia. Y luego vinieron los juicios. Yo recuerdo que en una sabatina que dirigió el señor Glass, porque el entonces presidente le encargó que dirija esa sabatina, vapuleó a la Comisión Nacional Anticorrupción, nos trató de la peor manera y Recuerdo, ordenaba recuerdo. a gritos, le ordenaba a un señor Esteban, era el ministro Esteban Albornoz, Esteban, enjuíciales, todos los juicios posibles, y nos bombardearon con los juicios. Pero estaba ya canasteada la denuncia. Mm. Tuvimos que esperar que existiesen otros fiscales, estuviésemos en otro momento para reanudar no con la investigación, sino con la denuncia, que todavía está en fiscalía. A veces yo creo que usted me ha planteado inteligentemente, Jorge, cuáles son los parámetros entre uno y otro régimen. No nos olvidemos que los dos provienen desde la misma matriz primero, pero déjeme decirle que en el gobierno de Moreno al menos hubo la posibilidad de presentar las denuncias. Mm. En la fiscalía se demoran todavía, porque yo tengo la impresión de que en algunos organismos del Estado de control, más allá de la buena voluntad que puede tener la fiscal, todavía a su alrededor hay un núcleo de gente que proviene del correísmo y que demoran las cosas. Hay temas que se quedan, que no avanzan.
y que nos angustia inclusive a la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero lo que ha sido importante en este periodo, creo que en términos generales, porque no solamente la Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho las tareas de denuncia, hay que reconocer que ha habido sobre todo prensa de investigación. Yo creo que lo más importante que ocurrió, a pesar de que el monto es pequeño, es en haber detectado cómo funcionaba la mafia, y este tema de sobornos 2012-2016 permitió detectar el funcionamiento de la mafia. Claro, es un monto pequeño. Ujú. Hablamos de 15, 20 millones de dólares. Nosotros estamos hablando de sobreprecios gigantescos, de miles de millones, de tal manera que todavía hay mucho por hacerse en la investigación. La sociedad civil cumple un rol fundamental en esa tarea, querido Jorge, queridos amigos, porque expresa la preocupación de núcleos fundamentales de la sociedad con un trabajo que es propio de ella, de la sociedad civil. Este es un tema fundamental, y en el tema de Manduriacu hay esa experiencia, pero estuvimos presentando el tema de la refinería del Pacífico, de Así es. Caminosca, de los helicópteros RUF, de la muerte del general Gabela, de los insumos médicos. Hace poco hemos hecho 2 denuncias importantes porque se vendió a precio de gallina enferma el Hotel Quito sin conocimiento de las autoridades y sobre todo de los dueños del hotel, que son o somos los afiliados al IES. Y evidentemente hace pocos días una denuncia que demuestra un entramado por el cual con recursos de el Banco del Estado, que a su vez recibe dineros de la Corporación Andina de Fomento, se entregan a determinados municipios donde se arman consorcios de construcción, y a esos consorcios de construcción a dedo se les entrega esos recursos. De tal manera que hay diversos temas que están todavía en el tapete que deben ser investigados en el mediano y largo plazo. La sociedad civil ha tenido varias experiencias. Teníamos la Comisión contra la Corrupción que actuó en los años 2000, me parece. Ahora la Comisión Nacional Anticorrupción. Mi pregunta es, ¿cómo ha avanzado la detección de la corrupción en el país? Y si no es, después de ver tantas cosas, cómo el Estado va perdiendo dinero, cómo las personas se van apropiando de los dineros del Estado. Este es un mal que ha ido en aumento a partir de esas experiencias que se tuvo de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, me parece que era 4C, y ahora la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Esas expectativas que han tenido estas organizaciones se han cumplido de alguna forma? ¿El Estado hace un mejor control? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador con estas, a partir de de estas iniciativas de la sociedad civil? Yo tengo varias impresiones y reacciones a su pregunta. Primero, la importancia de la sociedad civil en el control de los recursos públicos, en el manejo de los dolos, desgraciadamente, que cada vez son más ascendentes. Es casi la confrontación de la sociedad con el poder. En el poder se producen estos desafueros en diversos niveles, en los mandos superiores, en los medios y en los bajos. Todo se conjuga sobre la base de actos de corruptela, o casi todo. Yo no puedo decir una generalización, sería un absurdo, pero es evidente que hay una especie de telaraña que se ha ido tejiendo alrededor de ciertos puestos claves para que la corrupción esté allí y para obtener ventajas. Y claro, la empresa privada, algunos sectores, caen también en esta trampa o provocan la trampa para que el contrato, para que la adquisición del insumo, para que la obra pública les beneficie, y entonces se produce la coima. Hay un tema de Odebrecht que olvidé señalar, lo que todavía nadie investiga adecuadamente. Nosotros hemos insistido. La administración actual del municipio no lo hizo, no lo va a hacer. El ¿El tema de la metro? construcción del metro, por ejemplo. Allí hay mucha tela que cortar. Pero volviendo al asunto, allí hay, por lo tanto, una conducta sistémica de la estructura del poder frente a los recursos, y por lo tanto la necesidad de una sociedad civil organizada para obligar a que rindan cuentas. Pero hay un hecho importante, que esto es lo que yo podría decir
va captando uno en la cotidianidad. Hay una generación que ha optado por tener muchos recursos a temprana edad, muchas ventajas económicas, vida opulenta, y entonces ocurre que no miran los niveles en los cuales hay que transitar en la vida con la dignidad y la ética suficientes e intentan en medio de esas competencias profesionales llegar pronto al acumulado de riquezas. Eso significa, por lo tanto, que hay una generación, tampoco puedo generalizar evidentemente, pero que tiene una desviación por tener recursos. Es una especie de una ruptura entre la ética y los requerimientos de la dignidad de la vida. Creo que hay que apuntar a aquello. Por eso cuando nosotros hablemos del Sistema Nacional Anticorrupción, si bien hablamos que hay que modificar a la ley de contratación pública, hay que dar más jueces anticorrupción y fiscales anticorrupción y recursos para que aquello funcione, hay que a lo mejor pensar en una asamblea bicameral para que una de las cámaras se dedique a la lucha anticorrupción. Hay que desaparecer ese mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana que solo estatiza la sociedad civil. Y estatizar a la sociedad civil lo hicieron los gobiernos autoritarios en el fascismo y en el estalinismo. La sociedad no puede ser estatizada. Digo, si todo eso se trabaja es importante, pero además no pueden ser juegos artificiales, uno en un momento u otro en otra etapa. Tiene que ser una sinergia que converjan en una acción conjunta de manera adecuada. Pero si sobre esta realidad que acabo de señalar no hay un eje transversal en la formación de nuestros jóvenes, en la formación educativa, en la formal y en la no formal, cuando digo la no formal, el club barrial, el club deportivo, la junta parroquial, en el formal, la escuela, el colegio, la universidad, el posgrado, si no hay este eje transversal de valores en ética, etcétera, pues las cosas tampoco marchan. Todo aquello forma el Sistema Nacional Anticorrupción, de tal manera que esos son los primeros elementos que yo podría señalar que nos demuestran por qué la sociedad o parte de ella, núcleos pequeños también, porque no es la sociedad, sino núcleos de poder, asaltan el Estado y se benefician del mismo. Entonces me parece interesante entender desde su lucha anticorrupción que también ahora no solo es una cuestión de quién está en el poder, sino también que ha ocurrido un traslado hacia la sociedad. ¿Se puede decir eso o es una generalización? No, yo creo que los conflictos del poder no se endosan a la sociedad. La sociedad más bien le enfrenta al poder necesariamente para exigirle cumplimiento de sus obligaciones. Yo diría que inclusive el cumplimiento de sus ofertas. Ahora que estamos en la transición de gobierno, el rol de la sociedad civil va a exigir dar un tiempo al régimen Ujú. que se instituye, pero exigir el cumplimiento de sus ofertas, de tal manera que siempre la sociedad civil no es que se contrapone por sí, pero el poder es distinto, el ejercicio del poder es distinto a las aspiraciones y a la misma acción de la sociedad civil. Son dos líneas a veces asimétricas, no son convergentes, porque el poder puede ignorar a la propia sociedad civil. Cuando el poder ignora a la sociedad civil es muy grave. La ignora no solo en su opinión, sino en su fortaleza y en sus determinaciones. Y esto es lo que lleva muchas veces a serias contradicciones. Pero el poder además responde a un sistema, y el sistema no solamente es un entramaje de determinadas funciones, es un entramaje ideológico, político, económico, cultural, con objetivos mediáticos, estratégicos y tácticos que a veces construyen una unidad totalmente distinta a las perspectivas de la propia sociedad civil. Quiero hacer una pregunta y espero que la pueda trasladar bien esta duda que tenemos. Más que duda es una cuestión de cómo viven ustedes al estar viendo cómo va la corrupción, viendo cómo sale estos dolos, estos robos, que ustedes estén totalmente dedicados a esta situación, pero que a veces la justicia no avance. Nos acaba de indicar que lo de Mandariacu, que se ha iniciado hace mucho tiempo, todavía no finaliza, no hay nada, y eso que es un monto pequeño. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo aguantan ustedes tanto? Y esa es la preocupación o de alguna forma el sentimiento que vemos. ¿Cómo es que ustedes aguantan tanto primero,
investigar, luego hablar y decir, mostrarle a la sociedad que están en esto, que hay un montón de cosas negativas, pero que no avanza y que finalmente, por ejemplo, recuperación de los dineros de la corrupción, es prácticamente una quimera. Antes de seguir, la mala memoria de la pandemia. Otro de nuestros miembros importantes en la comisión es Enrique Galarza, también forma parte de la comisión. Ujú, Lo que usted acaba de decir es una cosa real. Eh, pero también comienzo por otra aclaración. Manduriaco significó 150 o 160 millones de dólares en el contrato inicial. Fue ujú. con la obra con la que Odebrecht retornó al país y Así es. terminó en 240, me parece, es decir, había un 82% de crecimiento y sobreprecio. Del 82% sacó los 20 millones para pagar la multa que le había dicho el presidente Correa. De tal manera que Manduriaco fue un monto importante. Mire, nosotros trabajamos 6 años con pasión, con entrega total. No solamente es un tema de estar en las reuniones, sino de estar en el trabajo diario de la investigación, de haber constituido subcomisiones de trabajo. Tenemos una subcomisión o una plataforma que trabaja sobre el tema de la Contraloría Social al proceso de la vacunación. Estamos trabajando sobre el tema del IES, hemos trabajado sobre el sistema electoral, y estamos trabajando sobre múltiples asuntos, de tal manera que estamos distribuidos los miembros en diversos niveles, en diversas acciones. Pero evidentemente vemos que las cosas se tropiezan. El primer núcleo de la Comisión Nacional Anticorrupción, la de hace 6 años, llegamos a tener demandas por 60 millones de dólares como comisión si hubiésemos sumado todo. Sí, Nos sí. demandaban todos. Todavía somos víctimas de aquello. Hay algunos personajes que han estado en la distribución de los insumos, que están fuera del país y que nos están demandando. Yo mismo tengo demandas de esa naturaleza. Es decir, no ha cesado el acoso judicial a ustedes como miembros de la Claro, comisión. claro, no se dan por vencidos y quienes lo hacen son aquellos que están acusados por nosotros. Y también hay una justicia que no avanza. Todos estos desánimos pueden provocar lo que dice la palabra, desánimos. Porque mire usted, le pongo un ejemplo. Nos llaman a reconocer la firma, una denuncia muy importante que hizo la comisión, la demostración de cómo el prefecto Jairala firmaba convenios con empresas fantasmas. Si no había mucho que estudiar eso, sino averiguar que la empresa no existe, ese es fantasma, y que se hacían pagos. Cuando íbamos nosotros hace 2 meses, o fuimos todos los miembros de la comisión a reconocer nuestras firmas, y luego al siguiente acto que es ratificarnos de la denuncia, mientras hacíamos aquello de una denuncia presentada hace 2 años, pues nos notificaban por el casillero que ya había sido archivada la denuncia. Entonces, estos son desánimos que realmente se dan en la gente, pero que al propio tiempo nos permite de manera inmediata actuar. Porque Isabel Rovelino, con 104 años de edad, con absoluta coherencia en su actividad intelectual, o Simón Espinosa, o Marco Antonio Rodríguez, o Enrique Galarza, por señalar 4 nombres, y todos nuestros compañeros, todos de manera inmediata, nos damos la fortaleza para seguir en el camino, porque lo grave sería que en estos 6 años hubiésemos dejado de actuar y de funcionar. No lo hemos hecho ningún mes del año nos hemos tomado de vacación. No hemos creído que podemos hacerlo. No hacemos de este trabajo un acto mediático. No hemos Mm. aceptado los miembros de la Comisión Nacional, no obstante haber habido propuestas, candidatura alguna. Hemos pedido que tengan la comprensión suficiente a los partidos, a los grupos respetables que nos han propuesto, que nuestra tarea no es para acumular electorados y votaciones, que nuestra tarea termina siendo ahora una especie de forma de vida en un momento determinado en que todavía tenemos la fortaleza para enfrentar el tema. De tal manera que habrá relevos, pero lo que queremos dejar es una huella a un sector de la sociedad civil y al conjunto del país respecto de que esta es una tarea que debe ser permanentemente fortalecida y llevada adelante en el marco de la independencia, además, respecto del poder para poder juzgarlo y además en el marco de moverse, aunque sea lentamente, pero con nuestros propios recursos, de tal suerte que no queda más. Así es como hemos avanzado en esta tarea y en esta acción que conmemoramos 6 años precisamente en estos días. Bueno, ya para terminar esta interesante
charla que hemos tenido. Yo sí quiero preguntarle, ¿cómo hay que avanzar como sociedad para entender estas dos cosas que hay acerca de la corrupción? Una cuestión que es bien simbólica, en donde la sociedad civil, con ustedes, por ejemplo, luchan contra la corrupción, están en una lucha permanente, pero claro, a las personas de a pie lo verán tan lejano, lo verán tan incluso imposible de que se pueda curar este cáncer que tenemos de la corrupción. Y lo que de verdad les importa es si habrá alguna forma de que esos dineros que se salen de la corrupción se puedan devolver al Estado para invertirlos en salud, en educación, en muchas cosas. ¿Es posible que Ecuador pueda hacer algo para recuperar los dineros? ¿Cuál es su perspectiva? Porque ustedes cumplen esa cuestión práctica, pero también simbólica de decir, esto es la corrupción, este es el problema del poder, pero también la gente de a pie quiere saber si es que de alguna forma es posible recuperar esos dineros. Usted dice algo muy importante. Eh, yo aspiro que ese monto de alrededor de 50.000 millones de dólares, alrededor de 50.000 millones de dólares en nuestros cálculos, otros sectores dicen que es más, pero nosotros podemos decir que es ese monto, se pueda recuperar algo o gran parte de él. Mire lo que son 50 millones de dólares, 50.000 millones de dólares en época de pandemia, en época de una crisis económica como producto de una crisis mundial. Hubiera sido muy importante tener esos recursos. Es de esperar que este gobierno que viene, porque el actual no ha logrado recuperar. Se recuperó 12 o 14 millones que entregó el señor Topic porque le sobraba en la cuenta y unos cuantos millones más por allí. No llegamos a más de 60 millones, unos departamentos de delincuentes de tercer orden, diría yo, que estuvieron vinculados al IES especialmente, pero nada más. Hay que actuar, por lo tanto. ¿Cómo lograr la recuperación de este dinero? Nosotros creemos que es importante establecer mecanismos que permitan la contratación de burós, de gente especializada que le da seguimiento a la ruta del dinero. Esto no se ha hecho, con todos los mecanismos indispensables y costos que eso significa. En un primer momento son costos, pero luego se obtiene ventajas. Creo que es fundamental la voluntad política del régimen para actuar de esa manera. A nosotros nos parece importante, por ejemplo, lo que ha señalado el presidente electo, en el sentido de que vendría una comisión internacional, pero los límites de las comisiones internacionales son los propios que dan los estatutos del Estado ecuatoriano y de las comisiones internacionales. Podrán guiar, dirigir, opinar, apoyar, poner experiencias en conocimiento, pero el hecho de la denuncia le corresponde a la ciudadanía, a nosotros. El dato lo cogemos aquí, vamos nosotros a entregar en la fiscalía, para que no ocurra lo que pasó con la comisión internacional que trajo el presidente Moreno, que ahora pide que le devuelvan dineros y recursos, no encontró nada, no hizo nada y solo se dotó de un estatuto para su funcionamiento, es decir, no hizo nada, pero más bien ahora le debemos a la comisión. Las Naciones Unidas puede dar apoyo y soporte a través de delegados y de gentes que conocen del tema, pero son apoyos generales, marcos, referenciales, pero la acción de lucha está en la sociedad civil, en los organismos de control y en la voluntad política del Estado, que para recaudar los dineros que se han perdido hay mecanismos, hay fórmulas, hay acciones, hay decisión política y voluntad política. Esto es lo primordial. En el gobierno que fenece no hubo esa decisión y esa voluntad política. Fueron tenues las acciones. Nosotros conocimos de cerca esas acciones y las dijimos. Se gastaron en consultorías que no dieron resultado. Este no es un tema de consultorías. Este es un tema de tener un buró organizado que le dé seguimiento a la ruta del dinero, sabiendo desde dónde salió el asalto. Yo aspiro que en el mediano plazo se den esos pasos. La comisión seguirá en su tarea, porque es a estas horas del partido una especie de expectativa vital en el compromiso de los miembros de la comisión respecto de la ciudadanía y del país. Bueno, queremos agradecer la intervención de Germán Rodas. Él es el coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Le agradecemos mucho sus puntos de vista y también
¿Por qué no decir en nombre del país una felicitación a esos 6 años de lucha constante, de demostrarnos que no solo es una cuestión simbólica, hablando un poco de la pregunta anterior que dije, porque hay muchas cosas prácticas, pero ese valor simbólico que ustedes dan de que la sociedad sí puede reunirse, de que la sociedad puede hacer algo en contra de la corrupción, es meritorio y yo creo que la sociedad en conjunto les agradece. Muchísimas gracias. A usted, Jorge, un saludo cordial. No sería posible también nuestro trabajo si no hubiésemos fundado núcleos provinciales que hay en Es algunas verdad. provincias. Eso también es importante. Pero la comisión, al conmemorar sus 6 años, también quiere recordar a quienes se alejaron y murieron en la tarea que les había encargado la sociedad. Esos 3 nombres con los cuales yo comencé, vale recordarles en este momento y agradecer a los compañeros que nos siguen apoyando, el conjunto de los compañeros, los otros miembros en esta tarea con el apoyo de importantes núcleos de la sociedad civil. Muchas gracias por su atención y por la entrevista suya, Jorge, a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias. Adelante con esa lucha contra la corrupción. Y a ustedes, queridos amigos de Diario del Comercio, tengan un resto de día espectacular.